Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. ¿Cómo Buenos están? días, profesor. Buenos días, profesor. Bien. Bien, jóvenes. ¿Se ven mi pizarra ahí, por favor? ¿Todos ven la pizarra? Sí, profesor. No puedo ver la pizarra. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces vamos a empezar. Con la disculpa del caso del día lunes, que hubo un pequeño inconveniente. Bien. Vamos a explicar ligeramente la metodología del curso que se va a desarrollar. Ya ustedes saben, este curso lo estoy tomando por la razón de que falleció el profesor Tafur, entonces me han solicitado que colabore con la facultad, entonces vamos a desarrollar este curso. Bien, en cuanto a la bibliografía, todo eso lo tenían en su sílabo. La bibliografía que vamos a desarrollar básicamente vamos a desarrollar tres libros. Uno que es de Sears, que es el volumen 2, tanto para la teoría como para los ejercicios. Y el otro es de Tipler. Tipler, también igual, volumen 2, tanto para la teoría como la práctica. Y Serway. Volumen 2, tanto para la teoría como la práctica. Estos tres libros se complementan para el desarrollo del curso, entonces vamos a utilizar como material bibliográfico para el desarrollo de la teoría y de los ejercicios y los problemas que van a venir en la práctica. Eso sería de la bibliografía. Para la evaluación, en caso de, ya saben, van a tener su examen parcial, su examen final, su examen sustitutorio. Para las prácticas calificadas se van a tomar dos evaluaciones. Para la primera práctica va a haber una prueba de entrada que se le va a tomar la siguiente semana y esto se evalúa de 0 a 5 y la práctica calificada se evalúa de 0 a 15. Todo sobre 20. Eso sería en cuanto a la práctica calificada. En cuanto al laboratorio, ya el profesor encargado del laboratorio, profesor Salcedo, ya tiene su propia metodología, ¿correcto? Bien, en cuanto al examen parcial y los exámenes finales, examen sustitutorio que yo los voy a calificar, en este caso, en el examen parcial, se evalúan dos cosas, ¿no? La parte asíncrona, que es del desarrollo de ustedes, se evalúa de 0 a 5, que va a comprender dos cosas: trabajo académico y participación. ¿Correcto? De 0 a 5. Y de 0 a 15, la evaluación en sí del examen. En el trabajo académico puede ser problemas que ustedes van a presentar en forma individual, resueltos, y la participación es cuando vamos a desarrollar algunos conceptos que necesitamos interaccionar, entonces ustedes necesitan para eso leer el material que se les ha alcanzado, que obviamente es un resumen, no es un compendio total, porque tampoco se puede comprimir, mejor dicho, todo un contenido para una sesión de 2 horas es enorme, entonces el resumen ustedes lo van a leer y para eso tienen la
bibliografía que lo pueden descargar de internet o entrar a la biblioteca digital y también descargar. Bueno, en cuanto a los laboratorios, el laboratorio va a estar desarrollado por el profesor Valdivia. Ya yo en la siguiente clase debo hacerles llegar el link que nos van a alcanzar para que ustedes instalen el multisim. Para los laboratorios, vamos a utilizar un simulador. 1 o 2 simuladores. Va a depender del ejercicio. Básicamente, en este curso se utiliza el multisim. De la versión 1.0. Entonces, este simulador necesitan ustedes instalar en su PC o su laptop para desarrollar el laboratorio. Bueno, en el laboratorio, en cuanto al laboratorio, la evaluación va a depender del profesor que les va a explicar. Se desarrolla un test, se desarrolla una hoja de trabajo y adicionalmente el informe, ¿no? Bien, estos 3 rubros comprenden la evaluación de laboratorios. Test, profesor Valdivia, no sé cuál, creo que también igual toma de 0 a 5, la hoja de trabajo de 0 a 8 y el informe de 0 a 7. Eso sería para las notas de los laboratorios. Una vez que iniciamos según la programación que todavía lo están actualizando, la primera práctica calificada estaríamos tomando en el 26 al 30. Sería la primera. Y a continuación, la siguiente semana viene la primera práctica de laboratorio. Y así, consecutivamente hasta la segunda práctica y el segundo laboratorio se estaría tomando antes del parcial. ¿Correcto? Entonces, la primera práctica se toma a la 4ª semana de iniciado las sesiones. Después viene el parcial en la 8ª semana. Después viene a continuación la tercera práctica de laboratorio, tercera práctica calificada y así sucesivamente hasta la 14ª semana, que sería la 5ª y última práctica calificada. Después de la semana del 16ª semana viene el examen final y la 17ª semana el examen sustitutorio. Bueno, esta es una programación que nos ha alcanzado la secretaria de matemáticas, porque la secretaria de física y química creo que está con descanso médico. Probablemente esto nos esté alcanzando en esta semana. Bien. Hasta ahí, en cuanto a la metodología que vamos a desarrollar este ciclo, si hay alguna pregunta para ya ingresar al tema en sí, que hoy día tenemos que desarrollar. Y la clase que perdí el día lunes, lo vamos a recuperar el próximo lunes, que es en la hora de práctica, ¿no? La hora de práctica que no se va a hacer todavía nada, entonces vamos a recuperar ahí las 2 horas. Bien, jóvenes, ¿preguntas? Profesor, sí, solo una consulta. En la parte de abajo de la pizarra no se ve lo que ha escrito por el ángulo de la cámara. ¿Ahí? Creo que está muy alto mi cámara. Profesor, un poquito más abajo. ¿Ahí? ¿Ahí se ve la pizarra completa o no? Un poco más atrás, creo, su cámara, profesor. Si podría retroceder un poquito su cámara, sería un poco mejor, profesor. Claro, ahí, un poquito más atrás para que se pueda enfocar toda la pizarra. ¿Ahí se ve? A ver, ustedes dirán. ¿Ahí se ve? ¿Ahí ustedes ven o no? Exacto, se podría decir. Sí. Ahora sí, profesor. ¿Está mejor? Sí, profesor. Gracias. Profesor, gracias. Bien, entonces vamos a empezar. No se olviden que por favor tienen que informar su delegado del curso necesario. Y ustedes se conocen y ya pueden, para la siguiente sesión ya nos pueden decir quién va a ser el delegado. ¿Correcto? O de repente un alumno o una alumna que es como se dice, voluntaria para que tengamos un delegado del curso. Bien, entonces,
Empezaríamos. A ver, en la primera parte del curso es estrictamente el estudio de la electrostática. Entonces, hoy día vamos a desarrollar estrictamente electrostática. Es decir, ¿qué estudia la electrostática? Vamos a estudiar la configuración de un sistema eléctrico en estado estacionario. Entonces, la electrostática estudia una configuración. Profesor, disculpe, no se ve lo que está escribiendo. Ah, ¿no se ve? Se ve. Un poquito más abajo, profesor, por favor. Más abajo. Ahí. Un poquito más. ¿Ahí está bien? Un poquito más arriba. Profesor, disculpe, si podría ponerle un poco más atrás Atrás su cámara. Sí, la cámara para que pueda enfocar mejor la pizarra completa. Ah, ya. ¿Ahí? Ahora intente bajarlo, profesor, un momento. Ya. Un poquito más, no mucho, solo un poquito más. ¿Y ahí? No, bajarlo, profesor. A bajarlo. Estaba bien, casi. Un poquito más arriba. Un poco más. Solo un poquito más, casi. Ahí. Creo que por el momento ahí sí está bien. Subo la altura. Creo que ahí está bien, profesor. Creo que ahí sí estaría bien. ¿Ahí? ¿En altura se ve mejor? Sí. Ya. ¿Más o menos se enfoca la pizarra? Ya, jóvenes, ahí sí se ve, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Ya, listo. Bien, entonces vamos a estudiar las cargas, estudio de una configuración de cargas eléctricas. ¿En qué? En estado estacionario. Estado estacionario. ¿Qué significa eso? Que vamos a estudiar de cómo un sistema de cargas eléctricas discretas y continuas interaccionan y dan desarrollo a la tecnología que nosotros percibimos hoy en día, ¿no? Cómo funciona la tecnología. Gracias a eso vamos a entender las leyes físicas que gobiernan el electromagnetismo. Para entender las interacciones electrostáticas, nos vamos a guiar principalmente de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb en su forma vectorial. ¿Correcto? En la forma vectorial. ¿Qué significa eso? Que ustedes ya saben la teoría de la ley de Coulomb, pero el dominio en la parte vectorial es un poco complicado, entonces vamos a desarrollar de forma bien clara. Para entender entonces las interacciones electrostáticas, vamos a guiarnos de la ley de Coulomb. Vamos a generar lo que es un sistema de referencia para entender cómo interacciona, cuál es la naturaleza de la interacción de las cargas eléctricas. Vamos a suponer dos cargas eléctricas en el espacio, en condiciones en el vacío, van a interaccionar. Vamos a considerar que esta es una carga positiva puntual Q1 y esta es una carga puntual positiva Q2. ¿Correcto? Entonces, cada una de esas cargas en el espacio que le rodea
genera lo que se conoce como perturbación del medio. ¿Correcto? Entonces, cualquier cuerpo cargado en el espacio, sea en el espacio vacío o un medio natural, genera una interacción con el medio que le rodea. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes entiendan. ¿Correcto? Bien. Vamos a considerar entonces una carga en el espacio y otra carga 2. Vamos a analizar la interacción de dos cargas. La carga 1 tiene un vector de posición y la carga 2 tiene otro vector de posición. Vamos a considerar que R2, la posición de la carga 2 de masa M2, y R1, la posición de la carga 1 de masa M1. Correcto. La ley de Coulomb nos explica cuál es la fuerza de interacción entre dos partículas cargadas, cualesquiera que sea en el vacío o en el medio natural. Entonces, si nosotros suponemos que estas dos cargas son positivas, va a haber una fuerza de tipo repulsivo. Correcto. Entonces, vamos a considerar que esta fuerza que actúa sobre la partícula 2, debido a 1, va a ser F2,1. Y la fuerza sobre la partícula 1, debido a la fuerza 2, va a ser F1,2. ¿Bien? Entonces necesitamos definir la fuerza de interacción electrostática entre la partícula 2 y 1. Esta fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser proporcional a la constante de Coulomb, a la magnitud de la carga 1, por la magnitud de la carga 2, entre la distancia entre la partícula 1 y la partícula 2, elevado al cuadrado. Si se quiere así en módulo. Por el vector unitario en la dirección de 1 a 2. En las unidades de Newton. ¿Correcto? Entonces, la fuerza electrostática, las unidades en el sistema internacional son Newton. Correcto. Esta sería la ecuación de Coulomb para esta interacción. Debemos expresarlo en su forma canónica. Entonces, vamos a asumir, estoy analizando esta fuerza. Entonces, esto tiene un vector unitario en la dirección de 1 a 2. Correcto. Entonces, este vector vamos a considerar que es un delta de R. O sea, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 va a ser un delta de R. O simplemente un R. Cualquiera. Pueden ponerle un R así, no hay ningún problema. Entonces, vectorialmente, ustedes que tienen acá una suma de vectores. Es decir, no sé si se llega a ver acá, R1 más R, vamos a poner R1 a 2, va a ser igual a R2. Una suma de vectores. Este vector más este vector es igual a R2. Y de acá despejamos el vector R1, 2 como R2 menos R1. Así. Este es el vector de desplazamiento si fuera movimiento, pero este es como si fuera la distancia entre estas dos cargas. Correcto. Entonces yo quiero obtener el vector unitario en la dirección de esta carga 1 a la carga 2, voy a definir como este vector R1, 2 entre su módulo. Así. ¿Recuerdan? Vectores. Yo tengo un vector, no sé si esto se llega a ver, un vector A, y este es un vector unitario en la dirección de A. Para definir un vector A,
puedo expresarle como su módulo por su vector unitario y la dirección de A. Recordad. ¿De acuerdo? Concepto de vector. Entonces, estoy utilizando este mismo concepto, pero para acá. No sé si se entiende. Ecuación 4. La ecuación 4 ahora voy a reemplazar en esta ecuación, en la ecuación 1. Entonces, la fuerza de interacción electrostática en la carga 2 debido a la carga 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de la carga 1 por el módulo de la carga 2 entre la magnitud al cuadrado por este vector unitario. Y este vector unitario va a ser igual a R2 menos R1 entre el módulo. ¿Sí? ¿Ya está? En conclusión, la fuerza de interacción electrostática entre las cargas Q1 y Q2 tienen dos formas de expresarlo. En función del vector unitario, así, o en función de la dirección. R12 al cubo por R2 menos R1. Newton. Ahí está. Esta es la forma vectorial de la ley de Coulomb. ¿Está viendo la pizarra? Esta es la forma que ustedes van a expresar. No solamente en este caso, sino cuando analicemos el resto de campos vectoriales, ¿no? Campo eléctrico, campo magnético, etc. Entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones. Entonces, para dos partículas cargadas, pueden ser negativa, una puede ser negativa o ambas negativas, aparece una fuerza de interacción electrostática que cuantifica la fuerza de interacción. Correcto. Y esa fuerza de interacción va a depender, obviamente, de la separación. Cuanto más están separados, la fuerza de interacción electrostática disminuye. Por eso que hay una ley que fue desarrollada por Coulomb, esta, que dice que la fuerza de interacción electrostática es inversamente proporcional a la distancia de interacción al cuadrado. Entonces, obviamente, si la distancia es más alejada, elevado al cuadrado, se reduce la magnitud de la fuerza de interacción electrostática. Bien. Para complementar a este concepto de la ley de Coulomb, en su forma vectorial, nos vamos a utilizar la constante K de Coulomb. Esa constante K de Coulomb es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y ese valor aproximadamente es de 8.988 Newton por metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Ese valor, que para la forma práctica utilizamos 9, este es por 10 a la 9, por 10 a la 9 Newton, 9 por 10 a la 9. Cuando desarrollamos los ejercicios, 1 sobre 4 pi epsilon 0 equivale a 9 por 10 a la 9.
epsilon 0 viene a ser una constante que mide la propiedad que se denomina la permitividad eléctrica del vacío. ¿Correcto? Entonces el vacío tiene propiedades eléctricas, magnéticas, que vamos a ver más adelante la permitividad magnética del vacío. En este caso, la permitividad eléctrica del vacío es de 9 por 10, perdón, epsilon 0 vale aproximadamente igual a 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado entre Newton por metros cuadrados. ¿Correcto? Entonces ya tenemos la permitividad del vacío y también la que es la constante K de Coulomb. Aparte de la constante K y la permitividad del medio, perdón, del vacío, vamos a utilizar en algunos ejercicios, ya cuando entremos al capítulo de condensadores, la permitividad del medio. La permitividad del medio está relacionado, en este caso, se define con la letra griega epsilon. Y epsilon está relacionado con la constante K, vamos a poner constante K minúscula. Constante K minúscula por epsilon 0. Sí. Entonces, la permitividad del medio, epsilon, cuando hablamos del medio puede ser aire, puede ser un medio material, puede ser un dieléctrico, etc. Justamente por eso la constante K minúscula es la constante del medio, es decir, constante del dieléctrico. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos del dieléctrico, un papel es un dieléctrico. ¿Qué significa? Es un aislante, ¿no? Es decir, el dieléctrico es un material aislante. Correcto. Entonces, cuando se construyen condensadores, se utilizan dieléctricos. ¿Para qué? Para aislar la estructura de los conductores, básicamente. Bien, entonces, para complementar el concepto de la ley de Coulomb, vamos a utilizar las constantes auxiliares, en este caso epsilon 0, la constante K, y la constante del medio, y la constante del dieléctrico. ¿Qué significa entonces que la constante del medio está relacionado con la constante, con la permitividad dieléctrica del vacío? Bien. Otro concepto que necesitamos manejar es el principio de superposición de cargas eléctricas. Cargas eléctricas discretas. Principio de superposición de cargas eléctricas discretas.
Entonces, para entender el concepto, vamos a suponer que tenemos un conjunto de cargas distribuidas en forma discreta. Vamos a suponer que esta es la carga 1 y esta es la carga 2, la iésima carga, carga 3, Q sub n y Q sub j. O sea, un conjunto de cargas distribuidas en forma discreta en el espacio. Obviamente, para entenderlo esto, necesitamos configurar un sistema de referencia para saber de qué se trata. Vamos a suponer que esta es la posición R1 de la carga 1, la posición R2 de la carga 2, la posición R sub I de la carga I, R sub 3 y R sub n, y por otro lado tendríamos el R sub j. Un conjunto de cargas discretas que van a interaccionar. ¿Qué dice el principio de superposición? Me dice que la fuerza total resultante sobre la partícula J va a ser igual a la fuerza sobre J debido a 1, más la fuerza sobre la partícula J debido a la partícula 2, más la fuerza sobre J debido a la partícula 3, más la fuerza sobre J debido a la iésima partícula, más la fuerza sobre J debido a la enésima partícula. ¿Correcto? En principio, ¿qué viene a ser esto? La resultante de fuerzas. Es decir, el principio de superposición me dice que yo puedo agregar una o dos cargas a un conjunto y lo único que va a hacer es contribuir el conjunto de fuerzas en la interacción sobre cualquiera de ellas. Entonces, yo quiero analizar sobre la jésima partícula, lo que tengo que sumar es las fuerzas vectoriales, o sea, en forma vectorial, las fuerzas de interacción que actúan sobre la partícula jésima, que viene a ser una sumatoria de vectorial de fuerzas. Es decir, la fuerza total sobre la jésima partícula va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, así, desde igual a 1 hasta n, Newton. Y teniendo en cuenta que la partícula, la fuerza de interacción entre la partícula J e I viene a ser igual a proporcional a la constante de Coulomb por la magnitud de la partícula J, es decir, de la carga de la partícula J por la magnitud de la carga de la partícula I entre la distancia entre la partícula J elevado al cuadrado por el vector unitario en la dirección de JI. Expresado todo en Newton. Esa es la expresión matemática de lo que se entiende por principio de superposición de cargas eléctricas, que viene a ser la suma de fuerzas, ¿no? Electrostáticas. Entonces, antes de entrar para que quede claro,
No sé si en la parte superior de acá se logra ver, por favor. Sí se ve. Ya. Entonces, ahí vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esta primer concepto. A ver. En este caso nos están dando, vamos a suponer que tenemos 4 cargas. Carga 1, carga 2, carga 3. Así. Bien. Entonces la carga 1, esto es la carga 1, positivo. La carga 2, negativo. Carga 3, positivo. Y la carga 4, negativo. La carga 1 es de 1 microcoulomb. Y la carga 2 de menos 0,5 microcoulomb. Y la carga 4 es de menos 5 microcoulomb. Allá. La fuerza electrostática sobre Q3. Dada la distribución de estas 4 cargas, nos pide hallar la fuerza electrostática sobre Q3. Considerando de que esta distancia es de 0,5 metros, esto también, y esto también. Ahí. ¿Correcto? Solución. Entonces, para que se vea mejor, lo graficamos por acá. ¿Sí? No sé si se llega a ver ahí. Ahí está. Ya. Observen acá. Esta carga es negativa. Esta carga es positiva. Y esta carga es negativa. Y esta carga es positiva. ¿De acuerdo? Ahora utilicemos el principio de superposición. Correcto. Entonces, el principio de superposición, ¿qué me dice? Que la fuerza total sobre la carga 3, vamos a poner así, va a ser igual a la fuerza en 3 debido a la carga 1 más la fuerza en 3 debido a la carga 2 más la fuerza en 3 debido a la carga 4. Este es principio de superposición. Ese es el concepto. ¿Cuál es el concepto? Principio de superposición. Nada más. ¿Correcto? Entonces ahora hay que analizar. Por ejemplo, observen, ¿eh? La fuerza debido a la carga. Esta es carga 1 positivo, carga 1, carga 3, perdón, negativo.
Entonces, la fuerza debido entre Q3 y Q1, ¿qué tipo de fuerza sería? Ah, no, este Q es este es positivo también, ¿no? Positivo. Entonces, la fuerza de interacción entre carga 3 y carga 1 es de carácter repulsivo, ¿sí o no? Entonces acá va a ser la fuerza en 3 debido a 1 y por el otro lado la fuerza en 1 debido a 3. Pero esta fuerza no me interesa estudiar, me interesa estudiar este lado, porque me están pidiendo el conjunto de este conjunto de partículas cargadas, la fuerza de interacción resultante sobre la carga 3. Entonces lo que me interesa es esta. Entre Q3 y Q4 hay una fuerza de carácter atractivo, ¿correcto? Vamos a suponer esta sería la fuerza en 3 debido a la carga 4, ¿correcto? Y esta es la carga 2, negativo, y la carga 3, positivo. Esta sería entonces la fuerza en 3 debido a la carga 2. Si ustedes observan, tenemos 3 vectores, ¿sí o no? ¿Correcto? Vamos a suponer que este de acá es alfa. ¿Están entendiendo? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. ¿No? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿No? Profesor. Claro. Fácil, ¿correcto? Entonces empezamos acá, la ecuación 1. La fuerza total en la partícula 3 va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto vale F3 en 1? ¿Alguien me puede decir? Vale la magnitud por su dirección. ¿Cuál sería la dirección? Vamos a suponer, este es mi eje de referencia, XY. Entonces la dirección del vector unitario sería J, y el vector unitario sería Y. Entonces la dirección de la fuerza en 3 debido a 1 sería J. Más, analicemos esta fuerza. ¿Y esa fuerza cuánto vale? La magnitud por el seno de alfa por menos I. Más la magnitud por el coseno de alfa menos J. Más esta fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza? Es la magnitud por su dirección. ¿Cuál es su dirección? I. Así. Ecuación 2. ¿Se entendió o no? A ver. Sí, Estamos profesor. empezando. Sí, se entiende, profesor. Ya, listo. ¿Qué es lo que he hecho? Lo único que he descompuesto esta fuerza en sus dos componentes. En la dirección de menos X y en la dirección de ¿qué? De menos esto de acá. Este sería F32 por el coseno de alfa, física 1, ¿no? Física 1 les han enseñado, supongo. F32 seno de alfa. ¿Sí o no? He descompuesto. Ya está. Ya está. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hallar cada uno, ¿no? Vamos empezando con F13.1. Estamos hablando ya de la magnitud. F13.1. ¿Cuánto vale F13.1? Según Coulomb, vale la constante por la carga de 3. Y la carga de 3... no.
¿Cuánto vale la carga de 3? Ahí no lo he puesto. La carga de 3... 2 microcoulombs, profe. 2 microcoulombs. Ya está. Entonces acá será 2 por 10 a la menos 6. Por la carga de 1 es 1. 1 por 10 a la menos 6. Entre la distancia entre 3 y 1, entre la carga 3 y 1, ¿cuánto vale? 0.5. Ya está en unidades de metros, entonces simplemente lo elevamos al cuadrado. ¿Correcto? Y K vale 9 por 10 a la 9. ¿Ya está? 9 por 2, 18. Entre 0.5 al cuadrado por 10 a la menos 3. Así quedaría. ¿Está bien o no? ¿Ya está? Ahora vamos a la fuerza. Y esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9. Ya saben que esta es magnitud. Entonces, aún así, si esta fuera negativa, el módulo va a quedar positivo. Entonces, la carga 3 vale 2 por 10 a la menos 6. Por la carga 2 es 0.5 por 10 a la menos 6. Entre la distancia entre la carga 2 y la carga 3, esta sería. ¿Cuánto vale esa distancia? 0,5 raíz de 2. 0,5 raíz de 2. O raíz de 2 medios, claro. Claro, 0,5 raíz de 2 al cuadrado. Porque estamos aplicando la ecuación de Coulomb, ¿correcto? Entonces quedaría así. F3 en 2. Ya, ustedes tienen que ir resolviendo esto. Ya está. F3 en 2, ya está. Nos falta de 3 en 4. 9 por 10 a la 9. Por la magnitud de la carga 3, 2 por 10 a la menos 6, por la magnitud de la carga 4, que sería 5 por 10 a la menos 6. Esto dividido entre la distancia entre la carga 3 y la carga 4 es 0.5. ¿Correcto? Entonces 0.5 al cuadrado. Ya está. Ahora, seno de alfa va a ser igual al coseno de alfa. ¿Cuánto vale? Este es alfa. Bueno, ustedes pueden ponerle alfa acá o alfa arriba y no hay ningún problema, ¿no? Si ponen alfa acá, entonces acá sería el valor, ¿no? A ver, ¿cuánto vale seno de alfa? Cateto adyacente entre hipotenusa, que sería 1 entre raíz de 2. O raíz de 2 entre 2. ¿Está bien? Seno de alfa con seno de alfa va a ser igual. Para este triangulito. Ya está. Todavía tienen el valor de seno de alfa con seno de alfa. Van a reemplazar estas dos expresiones y vamos a hallar la fuerza total sobre la partícula 3 va a ser igual a 0, 347i más 0,059 J Newton. Este sería entonces, en principio, la fuerza resultante debido a la interacción de las 4 partículas sobre Q3. Pero me pudieron haber dicho sobre Q1
o sobre Q2 o sobre Q4, cualesquiera que sea, entonces hay que utilizar ¿qué cosa? Principio de superposición. ¿Cuál es el concepto? Principio de superposición, y eso no es más que la sumatoria de fuerzas vectoriales sobre esta carga. Ahora, me pueden decir, hallar la fuerza electrostática, coma, magnitud y dirección. Coma, magnitud y dirección. A ver, si fuera así, ¿cuál sería el resultado? Acá ya tengo la fuerza en su forma vectorial, ¿correcto? Entonces me piden hallar el módulo. Magnitud va a ser la raíz cuadrada de 0,347 al cuadrado más 0,059 al cuadrado. Ahora, esa sería la magnitud. Y la dirección ¿cuál sería la dirección? Si ustedes tienen esta expresión de la fuerza, hemos llegado a la expresión vectorial 0,347 por I más 0,059 J, Newton. Su módulo, es decir, la magnitud, 0,352 newtons. correcto, Newton. Ahí está. Ahora la dirección. La dirección es θ. ¿Cómo se halla la dirección en un vector en el plano? Ya saben que un vector en el espacio tiene tres direcciones o tres componentes. Y un vector en el plano solamente tiene dos. Entonces, la dirección será arco tangente de la componente Y entre la componente X. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? La dirección va a ser la componente Y entre la componente X en módulo. Entonces, ¿cuánto vale? 0,059 entre 0,347. A ver, ¿qué tiene calculadora? ¿Qué ángulo sale? 9,65 Ya está. grados. Grados. Significa entonces que cuando ustedes han analizado esta interacción sobre esta partícula, ¿correcto? Entonces la resultante es positiva. Ahí debe ser la fuerza total resultante y está con una dirección de 9,65 grados. Interesante, ¿no? Ya está. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Eso está en su hoja de todavía de la práctica dirigida. Vamos a empezar a resolver. Ya un problema 4. Problema 4 de su PPT. La de dos cargas puntuales, profesor. Ajá, problema 4. ¿Qué dice? Ya. A ver, en problema 4 nos da una distribución. Así, vamos a ver.
Dice que dice el problema 4. Dice, dos cargas puntuales idénticas, ambas con carga positiva, fijas en el espacio, están separadas por una distancia d. Q más, Q más. Es decir, este es D medios, D medios. Una carga negativa de masa M puede moverse libremente inicialmente y se encuentra a una distancia X del punto medio entre las dos cargas. A. Demostrar que si la distancia X es mucho menor que D, el movimiento de la carga negativa es movimiento armónico simple. B. Determine el periodo de ese movimiento. El periodo. Y C. Determina la velocidad en el punto intermedio. Determina la velocidad en el punto intermedio. Si inicialmente se libera en A igual o mucho menor que D. Ahí está. ¿Correcto? A ver. Hay que resolver, pues. A veces es importante revisar algunos conceptos que se han desarrollado en el curso anterior, que van a ser útiles para entender el movimiento, ¿no? Todavía no estamos entrando a dinámica de cargas eléctricas, que se conoce como electrodinámica. Solamente estamos viendo en el estado estacionario, que también vamos a analizar el caso de las antenas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos partículas cargadas, separadas una distancia de D, a partir, obviamente, entre los dos. Colocamos un sistema de referencia en el punto de simetría. Vamos a poner esto de acá como el punto de simetría. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que las partículas están separadas en forma simétrica. Una distancia de D medios, D medios. Y a una distancia X se coloca una partícula cargada negativamente. Entonces, la interacción entre este conjunto de partículas va a generar el principio de movimiento de esta carga, que teóricamente satisface a una ecuación del movimiento armónico simple, que en la práctica así se da cuando se estudia las antenas de radiodifusión, de televisión, ¿no? Por ejemplo, las antenas bipolares son materiales así,
¿no?, de aluminio, separadas. Esta antena está colocada con un positivo de la fuente y la otra parte de la antena con el negativo. ¿Correcto? Entonces las cargas oscilan. La oscilación de las cargas hace que se generen las ondas electromagnéticas. Bien, entonces vamos a resolver este problema que nos están diciendo que hay que demostrar que si la distancia X es mucho más pequeño que la separación entre las cargas, el movimiento de esta carga va a ser armónico simple. Si es armónico simple, entonces obedece, se puede hallar su periodo, su frecuencia. Bien, esta carga positiva, carga negativa. Entonces, si la carga es positiva y esta es negativa, existe una fuerza de interacción electrostática de carácter atractivo. ¿Correcto? Sí. Entonces, esta fuerza va a ser en la carga negativa Q debido a la carga Q mayúscula. ¿Sí? Y este lado va a ser igual a la fuerza en la carga Q debido a Q minúscula. Y esta va a ser la fuerza en la carga Q mayúscula debido a la carga Q minúscula. Y esta va a ser la fuerza en la carga Q minúscula debido a la carga Q mayúscula. ¿Correcto? Bien. Vamos a suponer que este es teta. Y si este es teta, esto también es teta, por simetría. Y esto vale de medios y esto vale de medios. ¿Están entendiendo? ¿Correcto? Entonces esta carga, o perdón, esta fuerza, que es una cantidad vectorial, va a ser igual al seno de teta. Y por otro lado, va a ser igual al coseno de teta. ¿Correcto? Y este lado va a ser igual al seno de teta. Y esta misma se descompone acá como FQ coseno de teta. Para entender entonces, primero hay que descomponer esta fuerza. ¿Qué significa eso entonces? Vamos a poner así. Del principio de superposición, de cargas eléctricas, ¿qué se tiene? Que la fuerza total, vamos a poner así, la fuerza total resultante sobre la carga Q mayúscula va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, o mejor dicho, vamos a poner así, la fuerza total resultante, la componente X de la fuerza,
más la componente Y de la fuerza. La componente X está en esta dirección y la componente Y en esta dirección. Ahora, esta fuerza, vamos a poner así, resultante, en la dirección de X. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la fuerza total resultante en el eje X. ¿Cuánto vale? Va a ser igual a 2 veces la componente coseno de teta por I más la componente menos por J. ¿Correcto? ¿Se está entendiendo, no? Estoy hallando la fuerza total en esta carga por el principio de superposición, que vendría a ser la sumatoria de las fuerzas. Pero la sumatoria de fuerzas es la sumatoria de fuerzas en el eje X más el eje Y. En el eje X tengo estas dos fuerzas que se están sumando 2 veces porque tienen la misma magnitud. En el otro lado, esta con esta se van a anular 0. Entonces, se compensan estas dos fuerzas, entonces se dice cuál es la justificación, que son simétricos. Entonces, se está anulando por simetría. En conclusión, la componente Y de esta fuerza resultante en esta carga es 0. Esta componente es 0. Al colocar 0, ustedes tienen que darle la justificación que dice por qué es 0 por simetría. Cuando dos fuerzas simétricas, mejor dicho, dos fuerzas apuntan en direcciones contrarias, tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias, la resultante vale 0. Pero se están anulando. ¿Qué significa eso? Físicamente se están compensando. Estas dos fuerzas se compensan. La resultante matemática es que la fuerza resultante es 0, matemáticamente hablando. Físicamente hablando, que estas dos fuerzas por simetría se van a compensar y se anula la resultante. Se compensan las dos fuerzas. Entonces, el resultado solamente quedaría así. Entonces, la fuerza total... profesor, ¿sí? ¿No sería menos I? Ahí. Ah, por supuesto, menos sí. Sí. Buena observación, ya ves, están atentos. Ahí. Hasta ahí solamente hemos llegado a la conclusión de la fuerza que actúa sobre Q debido a estas dos cargas. Hasta acá. Pero cuando se trata de que ya existe movimiento, entonces sí entra a tallar la segunda ley de Newton. ¿Correcto? Bien. Entonces, de la segunda ley de Newton, para el movimiento de la carga Q menos, de la segunda ley de Newton. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la resultante de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. O masa por X dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Muy bien, entonces ahora
¿qué tendríamos? Que esta resultante viene a ser la fuerza total. Es decir, menos 2 veces por el coseno de alfa va a ser igual, coseno de teta va a ser igual a m por x 2 puntos. Y ya está. Pero coseno, vamos a poner acá, coseno de teta. Coseno de teta va a ser igual cateto adyacente, que es x, esto vale x, entre la hipotenusa. Y esto vendría a ser la hipotenusa, y esto vale x cuadrado más d cuadrado entre 4, raíz. X cuadrado más d cuadrado entre 4, raíz. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces ingresa esa ecuación 4 en la ecuación 6. Vamos a obtener 2 veces por el coseno. Y el coseno es x entre x cuadrado más d cuadrado entre 4 raíz. Y este es m igual. Ahí está. Así quedaría. Ahora, esta fuerza de interacción, la fuerza Q viene a ser igual a la constante K por Q entre la distancia al cuadrado. Es decir, sería x cuadrado más d cuadrado entre 4. ¿Sí? En conclusión, la ecuación 8 vamos a reemplazar en 7. 8 en 7 vamos a obtener menos 2 por la constante K entre x cuadrado por x entre x cuadrado más d cuadrado entre 4 a la 1 medio. Y este es igual así. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Ya está. Ahora hay que ordenar esto. Hay que ordenar. ¿Y qué vamos a obtener? X 2 puntos más 2K entre x cuadrado más d cuadrado entre 4 a la 3 medios por x igual a 0. ¿Ya está? Y todo esto, omega cuadrado. Por lo tanto, x2 más omega cuadrado por x igual a 0. La ecuación del movimiento armónico simple. Omega 0 al cuadrado va a ser igual a 2K por Q entre x cuadrado más d cuadrado entre 4 a la 3 medios. Ahora, nos están dando la condición de que esto se cumple, o va a ser una ecuación movimiento armónico simple, si x es mucho menor que d. ¿Correcto?
Si es así, entonces la ecuación 2 se queda reducida. A ver, para esta expresión, si x es mucho menor que d, entonces x cuadrado más d a la cuarta entre 4 a la 3 medios, ¿a cuánto tiende? A ver, ¿a cuánto tendería? A d tercios entre 8. D tercios entre 8. No, D al cubo entre 8. Sí, disculpe. Ahí está. Así quedaría. D al cubo entre 8. Ya está. Entonces, nuestra ecuación final quedaría así. Por lo tanto, x dos puntos más omega 0 al cuadrado x igual a 0, donde omega 0 al cuadrado va a ser igual a 2k por q entre, multiplicado por 8 entre d al cubo. Y si le sacamos la raíz cuadrada, va a quedar 4 sale afuera, a kq entre d al cubo a la 1 media. ¿Así quedaría o no? Más o menos. Ahí está. Esa es la frecuencia. Si esa es la frecuencia, ¿cuánto quedaría el periodo? Esto es la frecuencia. Frecuencia de oscilación de Q menos para cuando X es menor que D. El periodo de oscilación sería igual. ¿Cuánto vale el periodo? Es 2pi sobre omega. Sobre omega 0. Sobre esto. Ya ustedes lo sacan. 1 entre 4 por K por Q entre D cubo a la U menos. Periodo de oscilación en segundos. Bien. ¿Se entendió? Más o menos. Bien, entonces, nos vayamos a pasar. Son 9:25 ya. Hoy día no tenemos tiempo para break. Entonces vamos a pasar, antes de hacer los siguientes ejercicios, vamos a pasar al siguiente concepto. Fíjense que las interacciones electrostáticas para una distribución discreta están basadas exclusivamente en la ley de Coulomb. Entonces, todo el curso nos va a seguir, vamos a seguir. Después de esto vamos a entrar al campo eléctrico. Necesitamos entonces fuerza eléctrica. Bien. Ahora vamos a ver ley de Coulomb. Para distribuciones continuas de carga eléctrica.
¿correcto? A ver, antes que se nos pase la hora, vamos a, creo que necesitamos registrar la asistencia. A ver, rápidamente, un segundo, se encuentra Alarco Miranda, Arauco, Mendoza. Presente, profesor Araujo. Ok, Atalaya. Presente, profesor. Ok, Bardales. Presente, profesor. Barrantes. Presente. Ok, Bautista, Romero. Presente, profesor. Ok, Verdejo, Garay, Verdejo. Presente, profesor. Presente, Verdejo. Calderón, Olivera. Presente, profesor. Ok, Cayupe, Pardo. Presente, profesor. Ok, Chambi. Se encuentra Presente, Chambi. profesor. Ok. Chariarce, Rojas. Presente, profesor. Ok, Flores Sánchez. Presente, profesor. Ok, Florian Quijada. Presente, profesor. Ok, González Avendaño. Presente, profesor. Ok, Guillermo del Río. Presente, profesor. Ok, Guamaní Ramos. Guamaní, presente, profesor. Machaca Felipe. Martínez Flores. Narvarte Castañeda. Presente, profesor. Ok, Osís Cabello. Presente, profesor. Ok, Pacheco Saavedra. Presente, profesor. Ok, Poma Navarro. Presente, profesor. Quispe Jara. Presente, profesor. Ok, por favor, al finalizar la sesión ya deben tener un delegado ya elegido, por favor. Quispe Toscano. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Rodríguez. Presente, profesor. Rojas. Presente, profesor. Ok, Santa María. Santa María, presente, profesor. Ok, Turriarte. Presente, profesor. Ok, Valdivia. Presente, profesor. Presente, profesor. Hay dos Valdivias, Delgado y Helen. Los dos Presente. han contestado. Ok, gracias. Valentín Barreto. Presente, Yanela profesor. Vicaña, gracias. Vicaña Mendoza. Presente. Presente, profesor. Y Yancelupa. ¿Alguien más que no le haya llamado? Profesor. Presente. Ya. ¿Alguien que no le haya llamado, por Quispe favor? Nestares me llamó. Quispe, a ver, un ratito. Quispe. Quispe Nestares, profe, no me llamó. Ya, ahí está. Quispe Nestares, ya lo corregí. ¿Alguien más que no le haya llamado? Sí, Profesor Valdivia Delgado puso asistencia. Valdivia Delgado John. Ya, listo, ya lo corregí. ¿Alguien más? Bendezú, profesor. Bendezú. Riega. Sí. Ya, listo, ya lo corregí. ¿Alguien más? Alarco Miranda. No está. Hay dos inasistentes. Machaca, Martínez, 3 inasistentes. Bien, vamos a registrar. Listo. Y ya está. Bien. Entonces, vamos a continuar, que nos queda media hora. Otro concepto que vamos a manejar ahora es la ley de Coulomb para distribuciones continuas. Entonces, primero vamos a ver la distribución lineal de carga eléctrica. ¿Correcto? Entonces, para eso vamos a definir lo siguiente. Vamos a suponer
Vamos a suponer que tenemos un alambre de longitud L que está cargado positivamente. Sí. Con una densidad lineal lambda positivo. Carga total Q. ¿Correcto? Es un alambre, ¿no? Puede ser este alambre recto, puede ser el alambre en forma circular, en forma cuadrada, que vamos a ver más adelante cuando se construyan espigas. Eso es un alambre. Voy a analizar la interacción entre un alambre y una partícula cargada. Q. Suponiendo que también es positivo. Entonces, voy a definir primero lo que es la densidad lineal de carga. Se representa con la letra griega lambda. Lambda, y esto está expresado en unidades de Coulomb por metros. Y lambda, la densidad lineal de carga lambda se define como la carga por unidad de longitud. Coulomb sobre metros. ¿Correcto? Entonces, la densidad lineal de carga, en este caso de un alambre, se define como la cantidad de carga distribuida sobre un material, en este caso un material conductor, que también vamos a ir analizando cuándo se dice que un material es conductor, cuándo es semiconductor y cuándo es aislante. En este caso, el material, estamos suponiendo que es un alambre conductor, entonces la carga se distribuye en toda la superficie y tiene una carga total Q, y la densidad viene a ser entonces el número de cargas distribuidas por unidad de longitud. Para analizar entonces la interacción entre un alambre y una carga separadas una distancia arbitraria, ¿correcto? Vamos a considerar así. Voy a tomar una diferencial de carga, de Q. A una distancia R unitario, me va a producir una diferencial de fuerza electrostática. Esta diferencial de carga, si todo esto es positivo y esta carga positiva, hay una fuerza de repulsión, ¿correcto? Entonces estoy analizando esa parte, no la otra parte, sino esta. Entonces, esta diferencial de carga va a producir una diferencial de fuerza electrostática sobre esta carga, a una distancia R. ¿Correcto? Bien. Entonces, a partir de esta ecuación 1, ustedes van a derivar Q lambda por diferencial de L. Esta se define como diferencial de carga eléctrica. ¿Correcto? Matemáticamente se conoce como carga infinitesimal. Carga infinitesimal. Así. Los matemáticos le definen como carga infinitesimal y nosotros vamos a definir como diferencial de carga. Esta diferencial de carga va a producir una diferencial de fuerza electrostática. Entonces, de Coulomb. ¿Qué tenemos de Coulomb? Nos dice que la diferencial de fuerza electrostática va a ser igual, proporcional a la constante K de Coulomb, por Q, magnitud de Q, por la magnitud de dQ, entre la distancia elevada al cuadrado por R unitario. Esta se llama como diferencial de fuerza electrostática. Diferencial de fuerza electrostática. O fuerza infinitesimal. Infinitesimal, sí. Correcto.
Ahora, esta fuerza diferencial de fuerza la podemos expresar en función de dq. Y dq es lambda por diferencial de L entre R cuadrado por R unitario Newton. Esta es la fuerza, la diferencial de fuerza. Pero no, a mí me interesa saber la fuerza total de interacción. ¿Qué quiere decir? Que cada dq, cada pequeña diferencial de carga, ¿en cuánto contribuye en la interacción de esto? Entonces, si yo quiero saber cuánta contribución hay de cada dq, entonces tengo que hacer una sumatoria. Y esa sumatoria que viene a ser la integral. Matemáticas. Y ustedes son matemáticos expertos en matemática, entonces ya entienden, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuerza total, o sea, la fuerza resultante total de la interacción entre este alambre y Q, va a ser la integral de esta diferencial de fuerza, y esta va a ser la integral de la constante K por Q, perdón, Q mayúscula, lambda por diferencial L, entre R cuadrado por R unitario Newton. Sobre todo L. Y es más, para que quede esto como lambda depende de R por diferencial de L. Y esto puede salir de la K y Q pueden salir de la integración porque son constantes, no hay ningún problema. Entonces la fuerza total sobre Q, que viene a ser la integral de la diferencial de fuerza, va a ser igual a la constante K por Q por la integral sobre toda la longitud de lambda R diferencial de L entre R cuadrado. Newton. Ahí está. Esta vendría a ser entonces la fuerza resultante de un alambre sobre una carga, independientemente si este alambre es negativo y este es negativo. Si es positivo, obviamente, si ambos son positivos, hay fuerzas de repulsión. Si ambas son negativas, hay fuerza de atracción. Bien. Entonces, ese vendría a ser para distribución lineal. Ahora B, distribución superficial de carga eléctrica. Entonces igual, vamos a aplicar vamos a suponer una superficie cualesquiera, puede ser una placa, por ejemplo, de un condensador que vamos a ver más adelante, que esté cargado con una distribución superficial positiva y una carga total positiva. Es decir, toda la carga está distribuida en la superficie del material. Quiero analizar la interacción de esta placa con una carga. Una carga Q positiva. ¿Correcto? Entonces voy a tomar así una diferencial de carga. ¿Se ven acá?
Esta carga puede estar ubicado en una posición P. Si estamos hablando del sistema de coordenadas cartesianas, estaría en X, Y, Z. ¿Correcto? En coordenadas cartesianas. Y en coordenadas polares, en coordenadas esféricas es otro, ¿cierto? Vamos a considerar que este es el punto P y este sería la posición del punto P. Y esta va a ser la posición R' del DQ. Y esto va a ser el vector R. R unitario. ¿Correcto? Igual que el caso anterior, hay que definir lo que es la densidad superficial de carga. Entonces, la densidad superficial de carga se representa con la letra griega sigma. Y sigma se define como la carga entre el área. Es decir, esta tiene una área A. Y la carga está en unidades de Coulomb y el área en unidades de metros cuadrados en el sistema internacional de unidades. ¿Correcto? Entonces ya tenemos definido la densidad superficial de carga, se define como el cociente entre la carga y el área. Carga total distribuida en la placa. Ahora, la diferencial de carga va a ser igual a sigma por diferencial de área. ¿Correcto? Este es diferencial de área. Perdón, diferencial de carga. Fíjense que este DQ, debido a esta diferencial de carga, produce ¿qué cosa? Una diferencial de fuerza. Una diferencial de fuerza. Y esa diferencial de fuerza va a ser igual a la constante K por Q por diferencial de carga entre la distancia al cuadrado por R unitario. Newton. Así. Pero DQ se define como sigma por diferencial de área. ¿Correcto? Entonces, al igual que el caso anterior, el diferencial de fuerza se conoce como fuerza infinitesimal o simplemente diferencial de fuerza. Diferencial de fuerza electrostática. Listo. Entonces, la fuerza total, la fuerza resultante, va a ser igual a la integral de esta diferencial de fuerza, y esta va a ser la integral de la constante K por Q por sigma por diferencial de área entre R cuadrado por R unitario Newton, sobre todo el área. Así, una integral doble. Y acá hay que ponerle la dependencia de la distribución en función de R. Bien, entonces cuando nosotros vamos a analizar la interacción de una superficie cargada, que puede ser una placa, puede ser, ahorita vamos a ver una distribución es cilíndrica o esférica, entonces yo quiero analizar la interacción entre esta superficie cargada y una carga puntual, ¿correcto? Para hallar la fuerza de interacción electrostática tengo que integrar. Y más adelante vamos a ver en la siguiente sesión, esta misma carga, esta misma distribución va a producir un campo eléctrico en todo el espacio. Entonces la interacción debido al campo eléctrico
y colocar una carga de prueba, necesito hallar la magnitud de ese campo eléctrico. Entonces, necesito conocer qué cosa, la fuerza de interacción electrostática. Eso sería entonces para la distribución superficial, ABC. Para una distribución volumétrica de carga eléctrica. Para analizar la distribución, la interacción de una distribución volumétrica de carga con una carga discreta, vamos a suponer que esto de acá tiene una distribución volumétrica positiva y tiene una carga total positiva, distribuida en todo el volumen. ¿Correcto? Y voy a asumir como una diferencial de carga. Y esta sería una diferencial de volumen. La diferencial de carga la posición de la diferencial de carga vamos a suponer que es R' y esta carga se encuentra en un punto P del espacio X, Y, Z y su vector de posición será R de P. Y la distancia entre este DQ y esta carga vamos a suponer que es R y en la dirección de R el vector R unitario. Entonces, esta diferencial de carga va a producir una diferencial de fuerza electrostática. Como en el caso anterior, entonces necesitamos definir lo que es la densidad volumétrica. La densidad volumétrica se representa con la letra griega ρ y es igual a la carga entre el volumen y las unidades coulomb entre metros cúbicos. ¿Correcto? Y a partir de esta ecuación, ustedes hallan el dQ, derivando dQ como ρ por diferencial de volumen. Esto es importante que sepan de dónde sale el dQ, tanto para una distribución lineal como para una distribución superficial. El dQ para una distribución superficial de carga y este es el dQ para una distribución volumétrica. ¿Correcto? Entonces, el diferencial de F, siempre ustedes tienen que manejar el concepto. ¿De dónde, profesor, saco ese concepto? Fácil, de Coulomb. De Coulomb, ¿qué me dice? Que la diferencial de fuerza, o sea, la fuerza de interacción entre estas dos cargas, es proporcional a la constante, proporcional a la magnitud de la carga y también a la magnitud de dQ, entre la distancia que los separa. ¿Qué distancia? R. ¿En qué dirección? Vectorialmente sería R unitario, en unidades de Newton. Este que viene a ser la diferencial de fuerza electrostática. ¿Entre qué? Entre esta diferencial de carga y esta carga puntual. Pero como yo quiero hallar la fuerza total, o sea, la fuerza resultante, entonces la fuerza de interacción total viene a ser la integral, o es decir, la sumatoria de todas las contribuciones de estos dQ que van a interactuar con esta carga. Entonces, en vez de hacer uno por uno, lo integro. Por eso las matemáticas son las herramientas
fundamentales en este caso, del cálculo vectorial, ¿no? Que vendría a ser la integral sobre todo el volumen de la constante K por Q, de diferencial de Q entre R cuadrado. R unitario y 1. Ahí está. Ya. A ver. La siguiente clase terminaríamos con estos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente, que nos quedan todavía 8 minutos, ¿no? Antes que nos cierren el Zoom. A ver, en su PPT, para distribuciones continuas, dice una barra no conductora. Una barra no conductora de longitud L con una carga por unidad de longitud lambda y una carga total Q ubicado a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Determina la fuerza eléctrica sobre una carga puntual Q, ubicada en el origen de coordenadas. Bien, entonces tenemos una densidad, perdón, un alambre de longitud L con una distribución de densidad lineal de carga y una carga puntual colocado en el eje X, en el origen de coordenadas, a una distancia. ¿Qué nos piden hallar? Determinar la fuerza eléctrica. Hallar la fuerza electrostática. Obviamente entre la densidad lineal y la carga Q. Entonces, solución. Fíjense que este es positivo y este también es positivo. ¿Correcto? Entonces está cargado positivamente. Ya está. Ambos son positivos. ¿Qué nos están pidiendo? La distribución, ¿cómo se dice? El valor. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El concepto. ¿Qué me dice el concepto? Me dice que a una distancia X voy a tomar una diferencial de carga. Un dQ. ¿Qué es esto? De un ancho de X. ¿Está bien? Entonces, este dQ va a producir acá una diferencial de fuerza hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Diferencial de fuerza. ¿Por qué? Porque las dos distribuciones, esta distribución y esta carga puntual son positivas, entonces hay una fuerza de repulsión. ¿Correcto? Entonces, lo que a mí me interesa es esto. Entonces, el concepto. Acabamos de definir. ¿Qué me dice el concepto? Que la diferencial de fuerza electrostática entre esta carga y este dQ
es igual a la constante de Coulomb por la magnitud de esta carga y por la magnitud de esta diferencial de carga entre la distancia al cuadrado por la dirección Newton. ¿Correcto? Y el dq es lambda por dx. Por definición es dl. Entonces lambda por dl. Y dl es dx. ¿Ya está? Ingresamos en esta ecuación por dq, lambda por dx entre x cuadrado. Ya está. Ahora integramos. Entonces la fuerza total resultante es la constante K lambda de x entre x cuadrado integral. ¿Correcto? Menos Newton. Ahora, el límite de integración, ¿de dónde a dónde varía? Ustedes son expertos en matemáticas. Fíjense que he tomado x a partir de este origen de coordenadas hasta un punto arbitrario del alambre. Y este sería el ancho de x. Entonces, ¿de dónde a dónde varía el de x? De A a más L. De A hasta A más L. ¿Ya está? Entonces, la fuerza de interacción electrostática total resultante va a ser igual a la integral. ¿Cuánto vale la integral de x sobre x cuadrado? Logaritmo natural. ¿Estás seguro? A ver, la integral de x a la n, diferencial de x, ¿cuánto vale? Menos 1 sobre X. X a la n menos 1 entre... ¿Así es o no? Menos 1 entre X, profesor. Menos 1 entre x. De A hasta A más L. Entonces, en conclusión, esto va a ser K por Q por lambda de 1 entre A menos 1 entre A más L. En la dirección menos I, Newton. Esa es la forma que ustedes tienen que expresar. Siempre tiene que estar seguido de su dirección. Está apuntando hacia el lado izquierdo, la fuerza resultante, respecto a nuestro origen de coordenadas como sistema de referencia y las unidades en Newton. Bien, jóvenes. ¿Preguntas? Ya no hay. Bien, jóvenes, entonces, por hoy día terminamos la sesión porque el Zoom, el siguiente grupo de profesor utiliza, entonces tenemos que cerrar. Incluso nos dicen que cerremos 5 minutos antes. Pero por hoy día estamos cerrando a las 10 en punto. Bien, jóvenes, entonces estaríamos reuniéndonos el próximo lunes y ahí estaríamos recuperando en el horario de la práctica, que creo que es de 12 a 2. ¿Correcto? Bien, jóvenes, entonces para el día lunes ya les voy a actualizar el uni virtual. ¿Alguna pregunta? Todo claro, bro. Bien, Sí. jóvenes, entonces cuídense, por favor. Nos estamos viendo el día lunes. Ok, profesor. Muchas gracias. Chao, profesor. Hasta el lunes.